Y después preguntarle esta situación, ¿cómo se siente usted con esta situación tan interesante de que sobre todo los diputados de Cabildo Abierto han tenido una visión que es lo que nosotros podemos llamar tradicionalmente de izquierda? Votaron con el Frente Amplio lo de la ley de la forestación, ponerle un límite. Todo lo que usted me está diciendo ahora es una visión prácticamente que la izquierda siempre la ha replicado, aunque evidentemente no la ha cumplido. Este rol ahora que tiene el Cabildo Abierto de preocuparse por el tema de las pymes, del pequeño empresario, de volver a recuperar el trabajo. Esta política que también ahora tienen de las políticas de frontera, de poder darle una solución a todo esto, es como que el Cabildo Abierto en este momento se presenta más de izquierda que el propio Frente Amplio. ¿Cómo se siente Eduardo Luz en esta situación de estar en una coalición de gobierno en donde prácticamente Eduardo Luz y los diputados de Cabildo son la izquierda de esta coalición? Bueno, la pregunta es muy buena, la verdad, que yo diría que es una pregunta filosófica. Lo primero que le digo es que en el año 2020, yo diría desde hace unos años atrás, yo creo que ya la izquierda y la derecha desaparecieron. Es decir, acá hubo 15 años de gobiernos llamados de izquierda que todas las medidas importantes que tomaron fueron lo que habitualmente se le adjudicaba a la derecha. Extranjerización de la tierra, trabajar para los bancos, porque trabajaron para los bancos. Si usted tenía más de $4.800, usted no podía tener más de $4.800, y esa cifra es real, sin hacer todo un documento notarial explicando cómo había conseguido los $4.800. O sea, el gobierno del Frente Amplio presumía que si usted tenía más de $4.800 estaba lavando dinero, o sea, era un delincuente. O sea que el Frente Amplio extranjerizó la tierra, trabajó para los bancos, priorizó las multinacionales. O sea, se olvidó de la industria nacional en aras de la multinacional. Le dio todo lo que las multinacionales pidieron y no lo que las empresas nacionales piden. Eso hizo la izquierda, la llamada izquierda del Frente Amplio. Ahora, ¿qué hace el gobierno actual? Hace lo mismo. Trabaja para las multinacionales. Es más, yo creo que son las multinacionales las que gobiernan. Yo tengo una postura filosófica que yo sostengo que hay un grupo de algunas miles de personas en el planeta que manejan la información, la economía y la educación. Si usted maneja la información, la economía y la educación, maneja el gobierno. Entonces, estos gobiernos, no solamente el uruguayo, sino todos, los llamados de izquierda, los llamados de izquierda tradicional, porque en el planeta hoy quedan 3 países comunistas, digamos: Cuba, Corea del Norte y China. Ahora, Cuba y Corea del Norte, desde el punto de vista humano, han fracasado. El comunismo fracasó. Y el comunismo chino de comunismo tiene el nombre, porque hoy es el primer país, el país más capitalista del planeta, y lo que mantiene el sistema comunista es que viola los derechos humanos, que teóricamente el sistema capitalista en alguna forma lo trata, o sea, son los principales violadores de derechos humanos, junto con otros países de claro tinte capitalista, como los países árabes. O sea que lo que nosotros tenemos que ver ahora es ir a la práctica, ser pragmáticos. Olvidarnos de las ideologías, lo que dice la derecha, lo que dice la izquierda, porque los dos han fracasado, y ir al tema puntual. Y el tema puntual es la defensa de lo nacional, no solamente en lo económico, sino en lo espiritual, en lo que tiene que ver con la existencia del sentirse perteneciente a un grupo humano, a la nación, digamos, oriental. Entonces los diputados del Frente Amplio, y está bien la aclaración que usted hace de diputados, perdón, los diputados de Cabildo Abierto, porque los senadores de Cabildo Abierto, que claramente trabajamos conjuntamente, tienen una posición más política. Es decir, los senadores, en general el Senado, no hablo tanto de los senadores de Cabildo Abierto, el Senado es una cámara más política, más de anuncios políticos, más de titulares. Y la Cámara de Diputados es la que hace el trabajo fino, digamos, o el trabajo más de campo.
Entonces, nosotros ante problemas puntuales tomamos soluciones que creemos las convenientes sin importar a qué ideología se le puede adjudicar. Entonces, puede parecer, como usted dice, una ideología de izquierda, bueno, pero es un tema puntual que lo hemos tomado y que nos tiene sin cuidado si su origen era la izquierda o la derecha. Juli. En este trabajo que usted ha hecho, sobre todo con el tren de UPM y otras cosas puntuales que pasan en el país, como la forestación, también con el tema de la extranjerización de la tierra y todo lo demás, ¿cuál es la visión para desarrollar un país en donde primero hablamos con las multinacionales y después tratamos de ver cómo sacamos la producción del país? ¿Cómo hacemos para desarrollar el interior profundo? Con carreteras casi colapsadas, en el tren. ¿Cuáles son las vías que ustedes, los diputados sobre todo, y yo sobre todo veo el trabajo de los diputados de Cabildo Abierto, para poder desarrollar lo que nosotros seríamos la producción, el desarrollo del país integral, en donde le dé trabajo a la gente y le dé dignidad? Porque también se ve, como siempre se ha visto, y usted que ha sido docente en el norte, que el país sigue inclinado hacia el puerto, y en Santa Lucía para afuera es como que seguimos en la misma situación de antes, ¿no? Bueno, mire, para mí la solución es muy sencilla. Hay preguntas difíciles y hay otras que para mí son más fáciles, seguro, ¿para qué llevarla a la práctica, no? Hace muchos años atrás, a Rousseau, él cuenta en un libro que a Rousseau le preguntaron cuál era el mejor gobierno, cuál era la mejor forma de gobierno, en aquello de la monarquía, la república, la monarquía constitucional, etc. Los gobiernos directos, semidirectos, bueno, toda la clasificación de los gobiernos. Y Rousseau contestó que no había un mejor gobierno. O sea, una fórmula única, que en aquel territorio, en aquel país donde la gente estaba bien, el gobierno era bueno. Y donde la gente no estaba bien, el gobierno era malo, sin importar la forma de gobierno. Yo la pregunta que usted hace la contesto por el lado de UPM. Dese cuenta que el tren de UPM, olvidémonos de la planta UPM, pensemos solo en el tren. Póngale que la planta UPM, esta que se va a hacer en Paso de los Toros, se hubiera hecho en Fraivento, hubiera ampliado la planta de Fraivento. La producción salía por el río Uruguay, como sale hoy, que va de Fraiventos a Nueva Palmira en barcaza. Al construirse en Paso de los Toros la planta, se podía haber hecho un tren a Nueva Palmira. Ahí no había problema ni de zonas urbanas ni ciudad, era todo rural el trayecto y era bastante más cercano que el actual. Pero se resuelve, por las razones que fue, hacer en el trazado actual de AFE el nuevo tren. Ahora, ese tren sale 2.250 millones de dólares construirlo. Uruguay eso lo va a pagar en 15 cuotas de 147 millones de dólares según el contrato. A eso súmele que el mantener las vías, se contrató una empresa que es de los mismos dueños de la empresa que están construyendo la vía, que van a cobrar unos 11 millones de dólares por año por mantener las vías. Y a eso súmele que ahora se va a hacer la doble vía a Paso de los Toros porque el proyecto ferroviario está atrasado. Y la doble vía a Paso de los Toros se van a hacer más o menos 80 kilómetros de doble vía y sale $1 millón el kilómetro. Entonces, si usted suma, tenemos que el tren de UPM sale 2.500 millones de dólares. Uruguay lo paga en 15 años. Bueno, usted imagínese que el gobierno nacional le hubiera dado a cada intendencia, hubiera invertido en cada departamento, olvídese de los intendentes. El gobierno nacional y los intendentes trabajando conjuntamente, hubiera destinado no 100 millones de dólares a cada intendencia, que serían 1.900 millones, 50 millones, que son 800 millones de dólares. Entonces, con la tercera parte de lo que sale el tren solo para UPM, 800 millones, el tren sale 2.500,
800 millones es menos de la tercera parte, 2.500, usted invierte 50 millones en cada departamento. Y ahí la gente de cada departamento resolverá en qué invierte. O sea, ¿en qué gastamos esos 50 millones? Bueno, la gente de Salto, que conoce el territorio salteño, la producción de Salto, las necesidades de Salto, la capacidad laboral de Salto, la formación de los habitantes de Salto, era, bueno, en Salto hay que invertir en esto. Que no es lo mismo seguramente que lo que hay que invertir en 33, y no es lo mismo que lo que hay que invertir en Maldonado, y no es lo mismo que lo que hay que invertir en Paysandú. Es decir, cada departamento tiene su particularidad. Bueno, Salto, que es un departamento agropecuario, turístico, lanero, y en cierta forma alguna industria, bueno, ahí habrá que resolver dónde va. Entonces usted con eso, el dinero ya Uruguay lo tiene porque lo está gastando en el tren. O sea que no es algo que no tenga. Ahí cada localidad, cada municipio incluso, Constitución, Belén, bueno, dicen, mire, para Constitución hay X cantidad de dinero. ¿Qué es lo que hay que hacer acá en Constitución? Y ahí para mí está la solución. Cada población resuelve en qué invierte. El gobierno central le da a los gobiernos locales y departamentales esa cifra de dinero no para crear cargos públicos, sino para invertir, hacer inversiones. Y esa plata la paga en 14 cuotas, como va a pagar el tren, en lugar de 147 millones, en 14 cuotas de 70 millones. Esa es la solución, es una de las soluciones muy sencilla. Si Uruguay tiene dinero para hacer el tren, tiene que tener dinero para hacer eso otro. Ahora, el tren se cuenta que le da trabajo a 2.400 personas en la construcción de la vía. La vía se construye en 3 años y se quedaron sin trabajo los 2.400. En la construcción de la planta, 5.000 personas. La planta lleva 3 años. Después que se construya la planta, van a trabajar estable unas 300 personas. Muchos de ellos extranjeros. El otro día un senador del Partido Nacional dijo en la Cámara de Senadores que oriundos de Durazno, hay 8 personas trabajando en UPM. 8. Hoy hay 8 personas de Durazno trabajando en UPM. O sea que UPM no da trabajo, es mentira. Ese trabajo que da ahora por 3 años, el gobierno lo puede hacer con esos 50 millones de dólares, no por 3 años, por años, para siempre. Entonces esto es un gran negocio, el dinero está, no es que no haya dinero, yo diría que el dinero sobra acá. Cuando nosotros que estamos en el gobierno vemos cómo se malgasta el dinero. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados este año cortó el agua mineral, el café y la fotocopia y ahorró 5 millones de dólares. Se da cuenta que solamente con eso. Entonces, acá dinero hay, lo que no hay es voluntad. El gobierno, los temas importantes, no los encara. ¿Por qué no lo encara? Porque gobiernan las multinacionales. Entonces, si gobiernan las multinacionales se van a mover por el interés de las multinacionales. Y el interés de las multinacionales, y está bien que sea así, yo no los critico, es el lucro. Todos tienen interés de lucro. Yo también tengo interés de lucro. Todo el mundo trabaja por interés. Pero ellos, lo único que les interesa es el lucro. Sin embargo, cuando el gobierno invierte, además de que la actividad sea lucrativa, por lo menos se sostenga, le interesa también tiene un componente social y nacional. Por ejemplo, Citrícola Salteña. No voy a entrar en un tema que no conozco demasiado. Pero es una empresa muy importante del Uruguay, de muchos años en el Uruguay, y que emplea cientos de personas y que está con un problema puntual que no sé ni por qué sucedió ese problema. No voy a entrar en un tema que no es mío. Pero el tema, la crisis existe. La empresa Pili en Paysandú. La empresa Pili en Paysandú hizo una gran inversión en infraestructura industrial porque le iba a vender mucha producción a Venezuela. Hizo toda la inversión, después Venezuela no le compró nada. Y se fue a la quiebra. Bueno, si los gobiernos tienen dinero para hacerle la vía UPM, tienen que tener dinero para no salvar a los dueños de Citrícola Salteña, que no sé quiénes son.
ni salvar a los dueños de la empresa Pili en Paysandú, que sé quiénes son, pero no me voy a referir a eso. No salvar a los empresarios, salvar la industria. Y para eso hay herramientas, hay leyes que ya están aprobadas y hay mecanismos judiciales, jurídicos que se pueden utilizar.